Redland Comic, YouTube. Bienvenidos a un nuevo video de Redland Comic, soy Sneaky Fox y en esta oportunidad vamos a descubrir quién es el villano Mysterio. Creado por Stan Lee y Steve Ditko, Mysterio tuvo su debut en 1964 en el título The Amazing Spider-Man número 13. Su alter ego original es Quentin Beck, aunque a lo largo de la historia el alias de Mysterio ha sido utilizado por distintos personajes. Mysterio ha aparecido en numerosas series animadas y videojuegos de Spider-Man y se encuentra en el puesto número 85 de los mejores villanos de los cómics. Origen. En principio, cuando cumplía la tarea de asistente de efectos especiales en un consagrado estudio cinematográfico de Hollywood, respondía al nombre de Quentin Beck. En ese entonces, soñaba con ser sinónimo de celebridad y de fama. Sin embargo, el curso de los hechos le demostró que aquello nunca sucedería. Supo que su carrera en los efectos especiales no tenía salida. Corrompido por el fracaso, cambió de propósito y de objetivo. Su experiencia en ilusiones podía convertirlo en un criminal efectivo. La nueva vida en el lado oscuro le deparó un nuevo nombre: Mysterio. Después de un estudio detenido y riguroso, Beck llegó a la conclusión de que Spider-Man debía convertirse en su enemigo y así conseguir la notoriedad que tanto soñaba. En su primera batalla contra Spider-Man, después de envolverlo injustamente en el robo de Midtown Museum, Mysterio obstruyó el sentido arácnido de su enemigo con gas y disolvió su telaraña con un solvente químico. Cuando todo parecía concluido, cuando creyó que sus estudios habían resultado exitosos, Spider-Man lo engañó, lo capturó en una cinta y lo obligó a revelar que fue él quien robó el museo. Por este hecho, Mysterio fue encarcelado, siendo esta su primera de tantas estadías en prisión. Sus venganzas fueron sucesivas y diversas. Se unió a Sinister Six para combatir a Spider-Man usando robots de los X-Men, adoptó el nombre del prestigioso psiquiatra Dr. Ludwig Reinhardt, usó la tecnología y la técnica de la hipnosis para romper la mente de Spider-Man, se vinculó con The Wizard para citar a Spider-Man y a The Human Torch en una falsa película de Hollywood para tenerlos cercados y disponibles y así derrotarlos, fingió la muerte de la tía May de Spider-Man, hizo tratos con el demonio del Limbo, se unió al Dr. Octopus, entre otros intentos. Sin embargo, todos los esfuerzos fueron inútiles. Después de su última detención en la cárcel durante la historia de The Guardian Devil, Mysterio recibió un castigo inesperado por sus malos hábitos. El abuso de manipulación de químicos y radiaciones para derrotar a Spider-Man le despertó una enfermedad que debía ocasionarle una muerte anticipada y repentina. Por este motivo, fue tempranamente excarcelado. Ya puesto en libertad, su obsesión de derrotar a su enemigo tropezó con una noticia inesperada. Después de concluir por la lectura de informes periodísticos que el Spider-Man que tanto lo desveló y obsesionó no era el original sino una copia, cambió su plan. El desdichado Mysterio, dueño de una colección de fracasos y desventuras, se enfocó en un nuevo objetivo: Daredevil. Después de hacerse averiguaciones cruciales sobre su nuevo enemigo, Mysterio elaboró diversos planes para derrotarlo. Esta vez no podía fracasar. Daredevil debía ser una presa fácil. Sin embargo, el carácter de Daredevil se manifestó más valiente de lo que Mysterio esperaba y fracasó nuevamente. Después de una lucha que contó con la colaboración de Doctor Strange, el hombre sin miedo desenmascaró Mysterio y reveló finalmente su identidad. Quentin Beck estaba al desnudo. Pensó que Daredevil lo mataría, poniendo un punto final a su triste espectáculo. Sin embargo, volvió a equivocarse. El héroe pensó el plan de Mysterio como un argumento de película B y lo consideró como un Xerox humano, incapaz de tener un pensamiento original en su vida. Quebrado definitivamente, vencido como villano y como persona, develado su plan y su rostro, Quentin Beck entendió que no tenía motivo para vivir. Beck, Mysterio, Reinhardt, el hombre que cambió de nombre pero no de suerte, sacó un arma y decidió dispararse. El tiempo dirá si este hecho es el último acto de su biografía. Poderes y habilidades. Quentin Beck pertenece al grupo de villanos que no posee habilidades sobrehumanas. Su trabajo como actor de Hollywood, así como también su pericia en la química y la ilusión, le dieron su conjunto de habilidades y destrezas. Es experto diseñador de dispositivos de efectos especiales e ilusiones de escenario, maestro hipnotizador, mago, químico y robotista aficionado. Su antiguo labor de doble de acción le permitió el aprendizaje de técnicas de combate cuerpo a cuerpo. El traje de Mysterio incluye muchos dispositivos de emergencia y de combate. Contiene boquillas en las bocas y muñecas que liberan un flujo constante de humo que no solo protege y encubre sus movimientos, sino que además le permite mezclar otros productos químicos mientras dura su efecto, entre ellos un gas inhibidor del sentido arácnido de Spider-Man, un gas paralizador cuya acción aproximada es de 30 minutos, un abrasivo que corroe la tela de Spider-Man
Spider-Man, hipnógenos con la cualidad de la hipnosis, es decir, el dominio de la voluntad ajena, y alucinógenos que causan el delirio y la irrealidad. Una combinación de hipnógenos y alucinógenos junto con sus proyecciones holográficas es la forma en que Mysterio logra la mayoría de sus ilusiones. El traje ocasionalmente incorpora armamento ofensivo como láseres o boquillas de gas en los emblemas de los ojos y bobinas eléctricas dentro de su capa para electrocutar a aquellos que lo tocan. Su casco merece una mención especial. Está hecho de plexiglas unidireccional, lo que permite que Mysterio pueda ver el exterior sin que nadie sepa lo que está mirando. Además, incluye un suministro de aire para protegerlo de sus propios gases, instrumentos para navegar dentro de su capa de niebla y un proyector holográfico para crear ilusiones 3D. Sus botas tienen resortes magnéticos, permitiendo un doble beneficio: la ejecución de saltos espectaculares y la capacidad de aferrarse a las superficies. Apariciones. Mysterio tuvo su primera aparición televisiva en Spider-Man His Amazing Friends y en la serie animada de los 60 de Spider-Man. Además, apareció en la clásica Spider-Man la serie animada y en Ultimate Spider-Man. Dentro de los videojuegos, su presencia fue más significativa. Apareció en todos los títulos de Spider-Man de las diferentes plataformas. Fuera de la saga de Spider-Man, Mysterio se destacó en juegos como Marvel Super Heroes Squad Online y Lego Marvel Super Heroes, entre otros. En el plano cinematográfico, el actor Bruce Campbell fue el indicado para personificar a Mysterio en la cuarta entrega de Spider-Man, sin embargo, la cinta fue cancelada. En la actualidad, el personaje se ha unido al universo cinematográfico de Marvel y tendrá su debut live action de la mano del reconocido Jake Gyllenhaal en Spider-Man Far From Home. Y estos fueron algunos datos que tal vez no conocías sobre Mysterio. Soy Nicky Fox y si te gustó este video no olvides suscribirte a nuestro canal, dale like, seguí a Redland Comic en las redes sociales y no olvides visitarnos en redland.com.ar. Redland Comic, YouTube.